Paraguay ha votado y el país se prepara para hacer frente a una nueva etapa en su camino lleno de esperanzas. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión pública paraguaya. En la moderación me acompaña Cristina Martínez y mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. Gracias, Gonzalo. Y bueno, nosotros ya de inmediato presentamos a nuestros invitados de esta noche. Por un lado nos acompaña la señora Gemma Casadeval. Ella es periodista española que participó del proceso de elección en Venezuela y también aquí en Paraguay. Por otro lado nos acompaña el señor Salomón Lerner. Él es jefe de la Delegación de Observadores de la UNASUR. También nos acompaña, por otro lado, el señor Eladio Loizaga. Él es miembro del Consejo Asesor de Relaciones Internacionales de la ANR. Gusto estar acá con ustedes. Placer. Y por último nos acompaña el señor Marcelo Lacchi. Él es analista político italiano, pero que reside en Paraguay ya hace más de 30 años. 16, 30. 16 años. No soy tan viejo. Gracias también en mi nombre. El Paraguay votó por una vuelta al pasado o por un salto al futuro, don Eladio. Bueno, en primer término te quiero decir que estas elecciones del día de ayer ha demostrado que el Paraguay está en un proceso de institucionalización democrática y se encuentra plenamente maduro el Paraguay para ejercer su derecho democrático. Y este es un salto hacia el futuro porque es la segunda alternancia que tenemos en este proceso democrático que se inició en el año 1989 y ha sido un proceso totalmente sin trauma, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2008, que después de 60 años el partido aceptó la derrota, hubo traspaso de poder sin ningún drama, ningún incidente, siguió el proceso democrático, vienen las elecciones del 21 y entonces hoy estamos dando un salto más para el futuro y con una posición yo veo más madura. Creo que tenemos que ir trabajando sobre consensos nacionales, sobre una política de Estado, sobre los temas más cruciales que enfrenta el Paraguay: salud, educación, seguridad y lucha contra la pobreza. Pero para ello tenemos que erradicar un mal que viene desde hace tiempo, que es la corrupción. ¿De qué forma se puede luchar contra esta corrupción, entendiendo que ya es un mal instalado de repente en muchos partidos o sectores políticos en Paraguay? Tiene que haber un compromiso de la clase política, por un lado, y por otro, del sistema judicial. Y la corrupción va a seguir en tanto y cuanto no tengamos, o permitamos impunidad. La impunidad es la que genera, atrae y hace posible que no erradiquemos la corrupción. Por eso es que necesitamos un poder judicial fuerte, independiente y que la ley se cumpla tal cual como es. Gracias. Pero, Marcelo, con tantas tareas pendientes y con tanto esfuerzo que hay que realizar, ¿significa esto que los colorados se tendrán que quedar de nuevo una treintena de años en el gobierno? Los colorados son más de los liberales. Entonces los colorados ganarán siempre. De hecho, parece casi haber hecho un salto en el pasado. A revisar estas elecciones parece haber vuelto en 1998. Como en 1998, frente a la posibilidad de una victoria liberal, el Partido Colorado ha tenido su mejor resultado desde hace mucho tiempo, porque el Paraguay tiene una tendencia antropológica a no querer liberales en la presidencia, a querer, no Colorado, a no querer liberales. Lugo ganó porque no era un candidato liberal, era de hecho de familia colorada, era un personaje afuera del sistema. Y de hecho Cartes es un personaje afuera del sistema político. Hace 2 años no era colorado. Y por eso también tuvo un resultado tan bueno con respecto al partido mismo, 45% contra el 36% del voto a senadores. Así que el tema es un poco más complejo. Puede ser que los colorados continuarán a volver a ganar elecciones. Todo dependerá si del otro lado se intentará construir algo diferente, pero algo diferente como fue lo del gobierno Lugo, no algo como ha sido este tentativo liberal, además distorsionado por un juicio político muy sui generis
que echó a Lugo en junio del año pasado, y que, como hemos sabido en las últimas semanas, no fue una criatura de los Colorados como al principio nos hicieron creer, fue propio una acción de los liberales que encontró el apoyo colorado. Parece ser que al final el tiro no le resultó muy acertado. Pero antes de entrar en otros temas, yo quisiera que usted como peruano nos contara cómo se ve este Paraguay, cuál es el carisma que tiene fuera de la nación, con qué ojos se mira el Paraguay desde fuera, independiente de la política. Bueno, a Paraguay se le ve como parte de este consenso de los países sudamericanos y estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuevamente Paraguay se reincorpore a Mercosur y a UNASUR, que son las instituciones que están, una en la parte de comercio y la otra en la política y la planificación de todos los países sudamericanos, y lo vemos como parte nuestro, una parte sudamericana muy importante. Creemos que está en un momento históricamente difícil en cuanto a la parte política y sentimos que Paraguay es potencialmente un país que está por despegar con una serie de retos muy importantes, retos en el sentido económico, en el sentido social, en su forma de integrarse a todo el contexto sudamericano. Entonces creemos que Paraguay es un país con un potencial y con un reto y un desafío para los países sudamericanos de incorporarlo a nuestro seno para trabajar en conjunto con los nuevos líderes y actores políticos del Paraguay. Varias autoridades se mostraron de repente en ese entonces molestas porque Paraguay fue suspendido tanto de Mercosur como UNASUR. ¿De verdad Paraguay necesita formar parte de estos organismos internacionales? Aquí tuvimos una selectividad democrática y bueno, eso pasó porque se ha roto el Estado de Derecho a nivel internacional, no se han aplicado los tratados del Mercosur, se aplicó en el marco de UNASUR un protocolo que no está vigente. Yo respeto la opinión que al respecto puedan tener otros sectores, pero nuestra visión, por lo menos dentro del Partido Colorado, fue de que el UNASUR y el Mercosur han impuesto una sanción injusta, porque hemos tenido un proceso interno constitucional y bueno, y es lo que otros países tienen en sus sistemas parlamentarios, tienen lo que le llaman el voto de confianza. Ahí se propone al plenario y no se discute si tiene o no tiene razón, sí o no. El caso de Gema es interesante porque ella ha recorrido varios países de América Latina, pero ahora viene precisamente de Venezuela. ¿Con qué visión se llega a Paraguay desde Venezuela? ¿Cómo ha sido tu llegada en ese sentido a este país? Digamos que fueron dos elecciones antipódicas porque surgieron de situaciones traumáticas distintas. Por un lado en Venezuela el fallecimiento de Chávez, por otro lado en Paraguay la necesidad esa de reintegrarse o de reconciliarse con el resto de la región, con Mercosur, con UNASUR. Entonces ahí había una cierta similitud dentro de la paradoja, ¿no? Porque digamos, Venezuela estaba en esa situación de quién va a suceder a Chávez, ¿no? Hay un postchavismo, existe un postchavismo sin Chávez, ¿qué va a pasar? Y hemos salido de esa situación hacia una especie de continuará a ver qué va a ocurrir, porque toda elección, siempre pensamos que una elección marca unas pautas. ¿Y la llegada a Paraguay? La llegada a Paraguay, digamos, de alguna manera para los que aterrizamos aquí un poco por casualidad, de repente es frente a la crispación venezolana en la que uno se ve sumergido en cuanto llega a Caracas, pasa a esta especie de tranquilidad de ánimo de aquí, ¿no? Que pese a que la situación no es perfecta y sí ha habido por parte de Paraguay un gran esfuerzo de transparencia. Hay un Tribunal Superior de Justicia Electoral en el que la población puede confiar porque técnicamente es transparente y técnicamente funciona bien, pero eso a la hora de la verdad topa con unas prácticas que lamentablemente siguen unas malas prácticas electorales, como es no diré compra sistemática de votos, pero de una manera bastante a lo que vamos. La corrupción existe y no se combate solo con ganar unas elecciones en un momento determinado. Unas elecciones marcan una nueva etapa, pero si no se combate lo que subyace, eso va a seguir aflorando en las siguientes. Y ese es el reto que probablemente tienen ahora el Partido Colorado, ¿no? Llegar a romper el círculo vicioso de la corrupción, del alto índice de corrupción
política o electoral que hay en este país. Para hacer un buen gobierno se necesitan que se trabaje conjuntamente todos los partidos y movimientos políticos, todos los sectores. ¿Eso va a ser posible en el contexto que estamos viviendo actualmente en Paraguay? Y aparte no soy tan convencido de esto. Es una forma también de responsabilizarse. Si todos no participan y yo hago un mal trabajo, es culpa de todos. No, aquí se asume la presidencia, se tiene que asumir el fardo del problema. Y no puede después dar la culpa al otro si no consigue. Cartes quiso ser presidente, tiene un propio programa que presentó y tiene a su cargo, en primer lugar, la obligación de hacer un buen trabajo, primero. Después, el tema de la colaboración. En primer lugar, nosotros tenemos un problema grave en Paraguay, que es el exceso de poder que tiene el Parlamento. ¿Cómo resolverlo? Muchos analistas ya lo dijeron, necesitamos una reforma constitucional. Cartes no parece estar muy de acuerdo, así que esto ya, si él no quiere reducir el poder del Parlamento, necesitará encontrar un sistema para que el Parlamento lo apoye. Es verdad que el Partido Colorado tiene mayoría en diputados, en senadores no tiene mayoría, pero está bastante cerca. Pero el Partido Colorado históricamente no es un partido disciplinado, es un partido de notables, con muchos grupos internos, y va a ser muy difícil, en primer lugar, que él tenga un acuerdo dentro de su partido. Después, y allí es el gran misterio de Cartes, que lo sabremos en los próximos meses, porque en Paraguay la asunción del presidente el 15 de agosto, falta muchísimo tiempo, es ver si él, qué tipo de gobierno él hará. Y puede ser que le permita eso construir procesos que permitan dar una mayor amplitud de sectores, no solo políticos, sociales, culturales, etcétera, y llevar adelante de una cierta manera, por el tipo de sistema que tenemos en Paraguay. El presidente, en cuanto presidente, tiene cierta prerrogativa, él decide a los ministros, y puede manejarse más o menos también con el Parlamento en contra. Lugo por 4 años hizo esto hasta que no le hicieron el juicio político. Lo que no sabemos hoy y que sabremos en algunos meses es si Cartes va a seguir el camino propio personal o va a dejar que el partido le diga lo que tiene que hacer. Estos sistemas y estas constituciones que tenemos en América Latina, muy presidencialistas en algunos casos y que no permiten una claridad democrática, son instituciones que están ya un poco atrasadas, que habría que reformarlas, que habría que cambiarlas, digamos como problema global, como problema general de América Latina. Creo que el siglo XXI enfrenta y desafía a los países sudamericanos en más políticas de Estado, no de gobierno, sino de políticas de Estado. Yo creo que cómo no se van a poder entender todas las fuerzas políticas en una política de Estado sobre educación, sobre innovación tecnológica, sobre salud, sobre cómo luchar con programas sociales a la pobreza. Son políticas de Estado que hoy día los nuevos líderes políticos en América Latina tienen que pensar en que no son los gobiernos, sino son las políticas de Estado las que tienen que llegarse a... Eso es lo moderno en el siglo XXI, pero pienso que discutir a quién van a poner o cómo van a poner, cómo se va a discutir. Yo creo que confiamos que un líder empresarial que hoy día ha ingresado a la política, ¿no?, pueda tener ese concepto de una política de Estado, una planificación que pueda llevar a consensos. Y eso es lo importante para Sudamérica. Estamos buscando consenso a nivel de las instituciones como Mercosur, como UNASUR, en donde nos pongamos de acuerdo en cosas fundamentales, que es el beneficio de nuestros gobiernos para los pueblos sudamericanos. Creo que eso es lo fundamental y creo que ahí es donde debemos apuntar, si no, no vamos a salir del subdesarrollo cultural en la que nosotros nos mantenemos, ¿no? Gemma, estando en Venezuela o seguramente estuviste también en otros países de América Latina, se escuchaba acerca de los candidatos mismo, no sé si vos estás en España, ¿verdad? Mismo de otros países se escuchaba acerca de estos principales candidatos del Partido Liberal, del Partido Colorado, el señor Horacio Cartes, el señor Efraín. Bueno, digamos que desde fuera se tiende a ignorar lo que es la realidad interna del país y lo que interesa al votante y se tiende a pensar que el votante va a decantarse por lo que interesa a la región entera, ¿no?, cuando en realidad el votante vota lo que piensa que va a beneficiar su política, pues, de salud, de educación y de las cosas que directamente le afectan. Esa especie de pensamiento global que uno o valoraciones globales que la gente, los analistas hacemos, o los políticos o los periodistas, para el ciudadano común no existen. Eso es así. Y tendemos a pensar siempre que las elecciones ocurren por una especie de cuestión geoestratégica. No, ahí quien elige es el ciudadano y elige al político que piensa que va a gobernar mejor su día a día, ¿no? En este país, en Paraguay,
tal vez no estemos todos de acuerdo en cómo, quién ha ganado o no nos guste o lo que sea, eso no importa, pero no existe ese grado de crispación, que es lo que trataba de decir al principio, que se vive en Venezuela, que ya es realmente insostenible. Es decir, el gran desafío de Venezuela ahora mismo, en ese continuar en el que estamos, que no sabemos qué va a acabar pasando, porque un día decimos que hay recuento, otro que no y otro vamos a ver, es realmente evitar que ese cisma se cimente de tal manera que sea ya absolutamente insalvable. Ahora mismo en Venezuela no hay unas elecciones, hay dos elecciones, son dos países que están votando dentro del mismo país. Y eso se está de alguna manera transmitiendo también a otros países de la región, ¿no? O sea, esta especie de división absoluta, aquí unos, aquí los otros, y no mirarse y no hablarse entre sí. Esto es realmente trágico, no solo para el país, sino para todo el conjunto. Las elecciones paraguayas, en todo caso, repercutieron por una razón muy simple. Luego de decisiones de la UNASUR y del Mercosur, evidentemente los electores necesitaban dar una muestra de democracia plena y total aquí en Paraguay. Ya esas elecciones se hicieron, ya se ha de alguna manera, creo yo, reconstituido también exteriormente la imagen del Paraguay. ¿Qué significa esto ahora? ¿Borrón y cuenta nueva en el Mercosur? Digamos que la palabra borrón y cuenta nueva no es, porque es un seguimiento de lo que ha venido actuando. En la suspensión que hemos tenido de Paraguay en Mercosur y UNASUR, ha sido una suspensión que no ha traído por colación, digamos, en Mercosur un desmedro al pueblo paraguayo, no se ha tratado de hacer un desmedro para el pueblo paraguayo, pero es un seguimiento a una recomposición de consolidar, institucionalizar el sistema democrático paraguayo, y creo que esto es un aviso muy importante a los cancilleres, a los presidentes, para retomar en el seno de ambas instituciones, Mercosur y UNASUR, a Paraguay, ¿no? ¿Y cuál es el ambiente entre los presidentes hoy, muy bueno, después de las bueno, elecciones? Bueno. ¿Qué dicen ellos? Ya entendemos que Cristina invitó a que vengan a Mercosur, entendemos que también ha habido un buen mensaje del presidente uruguayo, hay un comunicado del presidente Nicolás Maduro, en fin, todos los presidentes de Sudamérica se están tratando de ver que todo esté en paz, en orden, y podamos tener una definición con los nuevos actores políticos de una claridad para poder trabajar en conjunto. Pero el hecho de que Venezuela haya ingresado después que salió Paraguay no significa un problema. ¿Estará Paraguay en condiciones de aceptar esta nueva realidad del Mercosur? Mire, todos los problemas son superables. Si hay la buena voluntad de los líderes políticos, todo se va a resolver. Y esperamos que esa voluntad de los líderes políticos de vivir en forma conjunta todos en el marco de Mercosur y de UNASUR se va a dar en las próximas semanas o meses, pero se va a dar. Creo que es una cuestión de tiempo, pero se va a dar. Tenemos todos que trabajar porque tenemos problemas comunes, todos los países sudamericanos, y creo que ese es el afán que nos debe unir a todos nosotros. Problemas de salud, problemas de infraestructura, problemas de educación, en fin, toda esta problemática de la modernidad que hoy día queremos buscar para la mejoría de nuestros pueblos. Hablamos un poco de unos... Sí. No, digamos que hay, dentro de ese momento convulso que están viviendo varios países latinoamericanos con manifestaciones masivas en la calle en contra de lo que está, en contra del gobierno, en el caso de Argentina, en Venezuela también la oposición está sacando los cacerolazos. Todo este tipo de convulsiones internas de varios de estos países favorecen que de alguna manera se cree el clima de entendimiento. De alguna manera están obligados ahora mismo los distintos gobiernos a buscar esa reconciliación que a lo mejor en otro momento tal vez no necesitarían tan forzosamente o tan imperativamente como ahora. Ahora hay demasiados problemas en cada uno de los países para que no se busque ese acercamiento. Y eso, que teóricamente podría ser negativo, tiene una componente, digamos, ambiental que puede ser positiva, ¿no? O sea, esa necesidad de entenderse. Hay personas que dicen que Paraguay realmente, ya habíamos tocado anteriormente, pero vamos a volver a resaltar. Hay gente que dice que Paraguay no necesita el Mercosur. ¿Eso es posible? ¿Paraguay puede desentenderse de los demás países de la región? Bueno, yo creo que el Paraguay no puede salir del Mercosur. Paraguay está plenamente inserto en el Mercosur. El Mercosur nació en un momento histórico político del sur, cuando se comienzan los procesos de consolidación democrática, el presidente Alfonsín, el presidente Sarney, el presidente Sanguinetti, se suma el general Rodríguez, ¿verdad?
con este proceso de afianzamiento democrático y la construcción, porque en Paraguay recién en el 89 comienza a construirse la democracia. Y yo creo que de alguna manera el Mercosur perdió un poco su horizonte en estos últimos años, ¿verdad? El Mercosur se dejó de ser el órgano económico que debía de ser, se convirtió en un órgano de defensas comerciales mutuas que en nada ayudó al crecimiento del Mercosur, especialmente entre los países más grandes, Brasil y Argentina. Después entramos, que Paraguay fue quien pidió en el 96, cuando hubo un intento de golpe, nace el protocolo Ushuaia para la preservación democrática. Y estamos de acuerdo que tiene que haber una preservación democrática en la región, pero para ello tenemos que respetar los canales, los procedimientos institucionales y legales que se establecen. Y yo creo que el Paraguay debe continuar el Mercosur, pero cómo va a regresar es algo que tenemos que comenzar a hablar y discutir, porque este no es un tema que pasa por un presidente electo, que pasa por un partido que gana elecciones. Este es un tema nacional. Y como tal, digo nacional, ¿por qué? Porque es el Congreso anterior, excepto la gente del entonces presidente, los representantes, senadores del presidente Lugo, no votaron en contra del protocolo del ingreso de Venezuela. Entonces ahora eso tenemos que reconstruir. No es fácil, eso tendrá que reenviarse en el mes de agosto. Pero ¿existe la buena voluntad para discutir estos temas en Creo toda que su intensidad? existe en la medida, esta es una ruta de doble vía, doy para que des. Y yo creo que alguna satisfacción también merece el pueblo paraguayo, si bien efectivamente no ha existido una sanción económica como se señala, a pesar que lo mismo, aunque con o sin suspensión tenemos problemas en nuestra frontera, no es fácil siendo país mediterráneo, es como una persona incapaz que no puede moverse por sí mismo, tiene que estar llevándose de un lado. Así es la mediterraneidad paraguaya, y lo digo con toda crudeza. Nosotros sufrimos permanentemente este problema de cruce de frontera y el uso de ríos internacionales. Pero en este proceso tenemos que tener también la debida compensación de una dignidad que nos han atacado. Vamos a avanzar y yo quisiera tocar un tema que interesa en toda la región. En un momento se dijo que América Latina había caído en manos de la izquierda. Parece ser, Marcelo, que hoy día estamos cayendo en manos de la derecha. Pero el Partido Colorado no es un partido de derecha, el Partido Colorado es un partido de Estado. Tiene dentro izquierda, derecha, centro. Es un partido sistema, así que... Yo lo digo de otra manera. Se hablaba de partidos, por ejemplo, más bien enraizados con la lucha obrera, con el movimiento indígena, Paraguay, y ahora están gobernando los empresarios. En general, la tendencia es siempre favorable a la izquierda. Maduro, si tenemos que aceptar su elección, ganó y siendo, por ejemplo, en ese caso, un esfuerzo más, porque uno de los problemas que se pensaba de Venezuela era que era un gobierno de Chávez, no de un proyecto político de izquierda. Ganando Maduro, ya vamos a interpretarlo como, aunque ganando de poco, como un proyecto político de izquierda, y la izquierda se mantiene más o menos mayoritaria entre los países. No se tiene que considerar la vuelta del Partido Colorado aquí como que antes Paraguay era de izquierda, ahora de derecha, porque no era un gobierno de izquierda con Lugo, de hecho, y no va a ser, por ahora no. Y tampoco es un gobierno de izquierda. Cosa. El Partido Colorado. No, pero no va a ser tampoco de derecha, por lo que podemos saber. Por allí, Cartes, en cambio, va a meter una propia lógica de derecha que no conocemos, pero la NR, por ejemplo, el gobierno de Nicanor, algunas de las acciones más hacia lo pobre, no la puso Lugo, la puso Nicanor, y Lugo la fortaleció. Tanto para decir, Nicanor Duarte Fruto era un presidente de la NR, él se definía socialista humanista, para decirte. Entonces, lo que pasa en Paraguay no desequilibra la situación. Hay una tendencia a gobierno, más que de izquierda, gobiernos populares, gobierno hacia la ciudadanía más desfavorecida. En teoría, el Partido Colorado, en sus DNA, está a favor de la ciudadanía más desfavorecida. El problema es que muchas veces el Partido Colorado da en mano a ricos que al final están más interesados a su propio interés personal más que al interés de su población o de su gran cantidad de afiliados.
Así que Paraguay, tanto con el gobierno Lugo como con el próximo gobierno Cartes, todavía no podemos ponerlo ni en un bando ni en el otro. Tenemos que ver la acción de Cartes en un par de años para saber si por allí va a tener una tendencia mucho más a la derecha de la que hemos, a la que nos ha acostumbrado el Partido Colorado. Marcelo, ¿y qué pasó ahora con la izquierda paraguaya? ¿Ha vuelto a ser la minoría que alguna vez fue o cuál es la situación Pero de la la izquierda paraguaya, en el chiquitito, que siempre fue chiquitita, se ha más o menos consolidada. Al final ahora tiene 7 senadores y 3 diputados. La vez pasada tenía 2 senadores y un diputado, entonces triplicó. Paraguay no es un país donde previsible por su historia, por la característica de su población, por la característica de su partido tradicional, no es un país donde podemos ver un candidato, un Chávez que aparece de la nada y llega al 50%, o hasta un Correa, que la primera elección no tenía nada, la elección después tiene mayoría absoluta en todos lados. Paraguay es un país mucho más similar a Uruguay, mucho más similar a Brasil, donde Uruguay sobre todo, donde también tenemos partido tradicional, donde se puede dar proceso de cambio de largo periodo. Y este proceso de cambio, que más que el 89, yo pongo mi fecha de inicio, el 99, el marzo paraguayo, y se está dando. Lugo fue una sorpresa debido a muchas cuestiones coyunturales, pero hay un proceso de cambio cultural, político, lento, pero constante. La izquierda paraguaya hoy tiene un caudal mínimo, pero interesante. Es dividida en 2 grupos, pero es más o menos la tercera fuerza del país. Y el resto son todos pequeños grupos. Hoy tenemos 8 partidos en Parlamento, por ejemplo. Pero entre estos muchos es la que está teniendo, decimos, un desenlace un poco más interesante. Pero repito, Paraguay es un país de cambio lento y servirán mucho tiempo. ¿Y qué no significa que se quedarán por otros 40 años, 50 años los Colorado? Porque mucho dependerá de cómo trabajará el gobierno Cartes. Y el otro lado se conseguirá otra vez encontrar una candidatura, un proyecto político alternativo, como fue lo de Lugo y que no fue lo de Efraín. Pero una sola pero eso cosa. pasará antes, mucho tiempo antes de eso. Yo quisiera, en función del tiempo, avanzar en un sentido, y es que, sin duda alguna, las políticas de consenso se han impuesto, por ejemplo, en Europa. Alemania es un caso muy especial. Pero sí lo ha sido, desde que hay un nacimiento del país. Estas políticas de consenso parecen no ser la norma actual en América Latina. ¿Están ustedes, instituciones como UNASUR, como Mercosur, pensando en esa perspectiva realmente de solidez democrática, pero al mismo tiempo de solidez económica, de solidez social, de políticas sociales llevadas adelante por los distintos países? ¿Cuán difícil es llevar adelante esa tarea de convencimiento, de consenso y de política social? Bueno, no es fácil, definitivamente no es fácil, pero creo que hay una efervescencia en los países sudamericanos de llegar a integrarnos con políticas de consenso entre todos ellos. Entonces, UNASUR no quiere solamente hablar del tema político, quiere hablar del tema de lo que se gasta en defensa en los países sudamericanos, de las necesidades que se tienen en salud, en campañas en todos los países sudamericanos, de lo que es la educación, de lo que es la infraestructura. Necesitamos electricidad, necesitamos vías terrestres, vías marítimas, las hidrovías, necesitamos avanzar en la parte de la agricultura, de la seguridad alimentaria. Nosotros somos uno de los principales reservorios del mundo para seguridad alimentaria, entonces tenemos que trabajar eso. Tenemos recursos naturales en donde podemos explotarlo de una forma tal. Perú y Chile van a tener 65% de la producción del cobre del mundo en 5 años con las nuevas inversiones que hay. Esos recursos naturales tenemos que darle valor agregado. Todas esas son políticas de consenso que hoy día los nuevos líderes en América del Sur creo que tienen conciencia de que esas van a trabajar fuera del lugar de izquierdas o derechas, porque izquierdas o derechas hoy día las podemos entender más intervención o menos intervención del Estado. Pero si cada uno de los países, respetando su soberanía, respetando su forma de encarar cada uno su problema económico, llega a estas políticas de consenso, hemos avanzado muchísimo. Y creo que Sudamérica va a avanzar muchísimo más. Es un continente de 450 millones de habitantes, con grandes reservas, del punto de vista no solamente económico, sino grandes reservas naturales. Y
grandes reservas de potencial humano, tenemos gente muy innovadora, muy emprendedora, tenemos economías informales. ¿Por qué? Porque hay gente emprendedora que está en esas economías informales que no ha podido todavía lograr la innovación y la tecnología. Tenemos que darle esas oportunidades, democratizar las oportunidades en América del Sur. Ese va a ser el reto que vamos a tener. No sé si ya hoy día, yo no soy sociólogo, no soy antropólogo, si izquierdas o derechas, pero el reto es un desafío de nuestros pueblos pobres que necesitan innovación, que necesitan valor agregado, que necesitan políticas, que le den oportunidades para emprender lo que todos queremos, calidad de vida, ¿no? Ese fenómeno de crispación que se da en Venezuela actualmente no podría venir a Paraguay, a Argentina, porque ahí también vemos una marcada diferencia, o en otros países no podría trasladarse una situación similar. No, yo creo que Venezuela tiene un problema muy particular, creo que no es extendible a otros países sudamericanos, y yo creo que Venezuela va a arreglar sus problemas. Creo que los pueblos son conscientes de que si las masas toman la acción del conjunto, las masas tendrán que resolver el problema, que tienen que convivir pacíficamente y tienen que avanzar en su crecimiento, su desarrollo. Van a tener que llegarse a ponerse de acuerdo. ¿Y los venezolanos se ven de una manera distinta sin Chávez? ¿Qué papel jugó Chávez en la política latinoamericana? ¿Cómo se vio desde el Paraguay? Bueno, lo que nosotros... ¿Y cómo se verá Venezuela en el futuro? Lo que nosotros vimos con Chávez es que buscaba una uniformidad política en la región con el socialismo siglo XXI, ¿verdad? Lo que dice el ingeniero Lerner es lo ideal, que el UNASUR se concentre sobre temas sociales y que como órgano regional podamos tener una coexistencia con todos los sistemas políticos que tenemos en América del Sur, pero no buscar una uniformidad política y no estar buscando permanentemente que la causa de nuestro atraso, la causa de nuestras dificultades la tienen otros, la tenemos nosotros mismos. Y nosotros porque hasta hoy todavía no tenemos esa capacidad de buscar un acuerdo en que los sectores más pobres, los sectores más desprotegidos puedan ser incorporados, tengamos políticas sociales de alguna manera complementarias y creo que en el Mercosur de alguna manera en esto hemos avanzado. Hemos avanzado, tenemos una migración muy grande entre todos. Acá tenemos brasileños que están en la parte agrícola, paraguayos que trabajan en Buenos Aires, peruanos, bolivianos, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera es un gran paso que se está dando, el reconocimiento de sus derechos sociales a través de los órganos de previsión, son pasos que se están dando y es ahí donde más tenemos que enfocar antes que lo exclusivamente político. Sabemos que una democracia no implica solamente elecciones, porque un gobernante puede ser electo con el 50-70% y en el transcurso del ejercicio se legitima cómo cercena la libertad de expresión, cercena las libertades individuales, no respetan los derechos humanos y es ahí donde creo que hace el contexto general de América Latina y de los países en particular. Y aquí nosotros en Paraguay creemos que nuestro proceso democrático, estoy conteste que no es perfecto, tiene todavía imperfecciones, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y es un ejemplo que se debe tener en cuenta aquí hoy, el día de las elecciones posteriores fueron perfectas, nada sucedió, todos realizan sus labores diarias y es más, yo como colorado tengo muchísimos amigos liberales y con quienes dialogamos, hablamos y pensamos en la necesidad de que este es el momento de comenzar a construir políticas nacionales. El Partido Colorado en Paraguay tiene un compromiso demasiado grande, podríamos decir ahora, porque en un momento los ciudadanos decidieron sacarle al partido. Hoy se decepcionaron quizá del anterior gobierno o no sé cuál era el pensamiento de la gente, ¿verdad? Pero decidieron ponerlo de vuelta. Entonces el compromiso es mucho más grande. Es grande. Y además quiero aclarar una cosa, que el expresidente Lugo tuvo casi 180,000 votos colorados. Y eso es fácil ver porque el Partido Colorado en las internas del 2008 tuvo 800,000 votos y en las nacionales apenas tuvo 550,000 votos. Tuvo 250,000 votantes que han migrado. De eso, el 50% que haya votado por Lugo le dio la victoria. Hoy se puede notar perfectamente
cuál fue el caudal liberal que fue el mayor sostén de la elección del presidente Lugo, más los votos colorados. Y hoy el Partido Colorado llegó a casi al 1.100.000 votantes, electores, de los cuales yo creo que casi un 10-15% son votantes que no están afiliados al Partido Colorado, pero que sí tienen una confianza en el señor Cartes. Y lo que vos señalás es cierto, el Partido Colorado tiene que responder, y responder con una pluralidad, con una apertura, y esa es la política moderna que nosotros dentro del partido queremos llevar adelante y también transportar al partido al mundo externo. Un empresario en el gobierno, Italia tiene una experiencia con un empresario en el gobierno, ¿es una buena experiencia? Por favor, una tragedia epocal, espero que Cartes no sea así. Por suerte no tiene 3 canales televisivos, así que y bueno, no podrá ser reelegido, entonces 5 años, 5 años nadie hace tantos daños al país. Cuando empieza a llegar a 20 los daños y nunca quiere irse además, los daños pueden ser sistémicos, profe. Así que no creo que Cartes hará tantos daños como Berlusconi hizo a Italia. Hasta podría ser un buen presidente, yo no tengo nada en contra de Cartes ahora. Dámosle por lo menos 6 meses antes de decir algo en contra. Tiene alguna idea muy conservadoras, sobre todo en cierto tipo de relaciones sociales, pero eso no significa que no pueda hacer un gobierno interesante. Una de las dudas que tenían Cartes y que tenían Efraín es que en Paraguay tenemos grandes problemas sociales y los problemas sociales no se resuelven si no hay ingreso del Estado. Paraguay tiene una presión fiscal bajísima, el 13%, ni Cartes ni Efraín se han dicho disponibles a aumentar, además una presión fiscal que está toda sobre los trabajadores, los pobres, mientras los más ricos casi no pagan nada de impuestos, eso hay muchos estudios lo demuestran. Un sistema regresivo, no progresivo tenemos, donde los trabajadores pagan el 15% de impuestos y los empresarios el 1%, el 2%. Si no cambiará idea Cartes sobre ese tema, para mí los grandes problemas sociales que tiene Paraguay no se van a resolver, porque tener un sistema de salud que funciona, tener un sistema educativo que funciona, cuesta dinero. Además hay que manejarlo bien este dinero, sirve una buena gestión, pero sirve el dinero, y Paraguay no tiene dinero. Y todavía tenemos centenares de ciudadanos paraguayos que se están bien enfermos y le toca irse a Argentina a curarse, donde Argentina le da asistencia gratuita. Y aquí no. Entonces, si Cartes no se pone de resolver ese problema, y estos problemas se resuelve con nuevos ingresos por el Estado, y no es suficiente ni ser bueno, ni ser disponible, ni tener toda la idea buena del mundo. Es una limitación estructural que no es suficiente la buena voluntad. Puede tener toda buena voluntad, pero no tener... En esto también está la responsabilidad muy grande del Congreso, porque el presidente de la República, cuando manda un presupuesto, es el programa de gobierno que tiene que ejecutarlo, pero aquí va al Congreso y eso es destrozado. Hay en América Latina una creencia muy simple, y es que después de las elecciones en Venezuela y después de las elecciones en Paraguay ha concluido una etapa, y que a partir de ahora la región tiene que mirar con otros ojos su realidad al interior de los países y su realidad como región. ¿Siente usted que ha concluido una etapa con estas 2 elecciones? Bueno, sí, yo diría que es una etapa importante, se ha concluido un ciclo en cuanto a elecciones, vendrá lo de Chile este año en el medio de noviembre, que también es otro proceso, hay elecciones parlamentarias en la Argentina, en fin, hay toda una cantidad de procesos democráticos, de renovación de poderes, tanto ejecutivos como legislativos, pero creo que la etapa en general de lo que se está cumpliendo en América Latina es que se está entendiendo que si uno crece y no redistribuye, no hay futuro para los pueblos en América del Sur. Y creo que esos son los líderes que están hoy día tomando la rienda de estos países que están en línea mejor. Hay que crecer, hay que redistribuir mejor y hay que hacer inclusión social en la primera parte antes que esa redistribución sirva para dar todas las oportunidades democráticas a todos los pobladores que están en estas lindas ciudades de América del Sur. Históricamente el Partido Colorado fue social. El Partido Colorado fue definido como un partido agrarista, es decir, identificado con el campesinado. Lastimosamente con los años, ¿verdad?, fuimos de alguna manera
desviándonos, pero creemos que el desafío que tiene el presidente Cartes y el Partido Colorado es dar respuesta a esas necesidades sociales. Y la necesidad también de dar respuesta a algún otro tipo de inquietudes que hay, por ejemplo, en el campo de las minorías, en el campo de la población aborigen, donde todavía hay bastantes deficiencias en América Latina y aquí en Paraguay. Por ejemplo, no se puede dar carpetazo judicial a una cuestión como la matanza de Curuguaté. No, y hay un proceso es decir, judicial. eso que precipitó, digamos, la destitución de Lugo, ese suceso, la matanza con 17, ustedes saben, ¿no? Eso de repente se quedó en nada. Otro de los desafíos ahora mismo es no solo dar por resuelto el asunto, porque ha habido una elección que ha normalizado, esperemos que así sea, y ese es el deseo común, ha normalizado la relación de Paraguay con sus vecinos, sino también llegar al esclarecimiento de eso y otros sucesos que no surgen de la nada, porque no lo olvidemos, Chávez tampoco surgió de la nada, Chávez surgió de algo, surgió de años de alternancia, de décadas de alternancia del poder entre partidos que gobernaban de espaldas al pueblo. No se puede gobernar de espaldas al pueblo, no se pueden tapar las cosas que no están resueltas. Aunque ahora aunque las urnas solo reflejen eso de una minoría, eso existe y tarde o temprano aflora. Bueno, como vemos, Paraguay tiene enormes tareas por delante, también el resto de América Latina. Sin duda alguna, no es fácil enfrentar los desafíos de todas las naciones, pero hay que comenzar por algo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.